Hola, hola, ¿cómo estás? Mi querido hermano, mi querida hermana, un muy feliz sábado. Espero que el Señor te haya bendecido grandemente en esta semana. Espero que hayas podido ver la mano de Dios dirigiendo tu vida, tu familia, tus trabajos, etcétera. Eh, en este momento, sí, quiero que reflexionemos un poquitito, ¿sí? En la palabra de Dios. Eh, Pensando en esta semana cómo Satanás quiere destruir a aquellas personas que predican el Evangelio, cómo Satanás hace y utiliza diferentes situaciones, ¿sí? Para que la palabra de Dios no sea predicada. Mi mente fue llevada a la palabra de Dios en una situación particular en la historia bíblica. Discípulos de Jesús, ¿sí? Después de haber recibido eh, el poder del Espíritu Santo, salieron a predicar poderosamente la palabra de Dios. Pero siempre cuando los hijos de Dios quieren salir a predicar la palabra de Dios, en este caso como Pedro y Juan, siempre en toda la historia el enemigo quiso intervenir de que se predique la palabra de Dios. Entonces mi mente fue llevada a la historia de Pedro y Juan. En su momento los apóstoles tenían oposición de parte de los fariseos, de los escribas. La oposición que tenía era terrible. Y detrás de esas mentes estaba Satanás y estaba impidiendo de que estos discípulos predicaran el Evangelio. En Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, eh, se encuentra esta historia en la cual estoy comentando. Los apóstoles estaban siendo perseguidos por los fariseos, ¿sí? Eh, y realmente no solamente siendo perseguidos, sino que estaban enfurecidos, ¿sí? Y querían matar a los discípulos de Jesús. Entonces, en un concilio que se armó allí para destruir a los discípulos de Jesús, hubo una voz muy sabia que se levantó en ese concilio y fue la voz de Gamaliel. Dios habló a través de Gamaliel. Y Gamaliel dijo lo siguiente. Dice, versículo 38, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si el consejo o esta obra es de los hombres, dice, se desvanecerá. Pero si es de Dios, ¿sí? No la podréis destruir. Ahora, eh, el trabajo que vos y yo tenemos que hacer, el mensaje que vos y yo tenemos que dar en este tiempo, ¿sí? Es un mensaje que va a ayudar a muchísimas personas, ¿sí? A conocer a conocer a Jesús a través de la palabra de Dios, a prepararse para su pronta venida. Es un mensaje que el Señor nos ordenó. El Señor nos dijo, id a predicar el Evangelio a todo el mundo. O sea, enseñadles. Ese es un mandato del Señor. Y ese mandato que el Señor nos encomendó a mí y a vos, ¿sí? Es un mensaje poderoso que tenemos que dar. Ahora, obviamente que vamos a tener resistencia. Obviamente que vamos a tener resistencia de parte de Satanás. Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir de que vos y yo prediquemos el Evangelio. Ahora, esta situación que vivió Pedro y que vivió Juan, ¿sí? También la vivió Elena de Guay. Quiero comentarte que Elena de Guay, antes de escribir el conflicto de los siglos, antes de lanzar el conflicto de los siglos, ¿sí? Fue atacada a través de Satanás por medio de una enfermedad, de una parálisis, ¿sí? Pensando
podía destruir a esta mujer, y entonces al destruirla, ella no podía escribir el conflicto de los siglos. Quiero leerte, ¿sí?, un párrafo. Hay un autor, ¿sí?, muy interesante, que se llama Heber Douglas, que escribió un libro muy lindo que se llama Mensajera del Señor. ¿Sí? En algún momento vos, si podés comprarlo, está genial. Este libro cuenta la historia, ¿sí?, de los pioneros, pero también cuenta la historia de Elena de White. Y entonces él cuenta lo siguiente en la página 446 de Mensajera del Señor. Él dice lo siguiente. Ella, Elena de White, dice, sufrió una parálisis en su brazo y en su pierna izquierda. Dice, ella no podía hablar. Durante semanas no podía sentir ninguna sensación en su mano. Dice lo siguiente, y ni siquiera agua fría que se derramase en su cabeza. Cuando trataba de caminar, a menudo caía. En esta condición comenzó a escribir la visión que por último llegó a ser el libro conocido como El conflicto de los siglos. Dice lo siguiente, 3 meses más tarde supo Elena de White por una visión que Satanás había estado detrás del violento ataque físico. Ahora, en ese momento escribió Elena de White. Dice, Satanás había planeado quitarme la vida para obstruir el trabajo que yo estaba por escribir. Pero ángeles de Dios fueron enviados por mi rescate. Vi, entre otras cosas, que sería bendecida con una salud mejor que la que tenía antes del ataque. Ahora, qué interesante. Un pequeño paralelismo, ¿sí?, de lo que vivió el apóstol Pedro, de lo que vivió el apóstol Juan. Satanás hizo lo posible para destruir el mensaje de Jesús, para que ellos no predicaran el mensaje de Jesús. Pero el Señor los cuidó, los protegió y protegió su palabra, protegió su mensaje. Elena de White, cuando estuvo escribiendo a punto de lanzar El conflicto de los siglos, también, ¿sí?, tuvo grandes ataques de Satanás. Quiso destruirla para que no escribiera El conflicto de los siglos. Ahora, seguramente vos y yo, ¿sí?, también vamos a tener luchas, ataques del enemigo para que nosotros no prediquemos el mensaje. Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero animarte a que puedas confiar de que Dios está dirigiendo la historia. Y que nosotros, que vos y yo, tenemos esa orden de ir a predicar el mensaje. Ahora no podemos salir de casa en casa, no podemos dar estudios bíblicos personales, pero sí podés hacerlo desde tu casa, a través del teléfono. Aprovecha toda oportunidad que tenés para predicar el mensaje. Quiero dejar este desafío en tu mente, en tu corazón, para que prediquemos poderosamente el mensaje. Sabemos que vamos a tener controversias, sabemos que el enemigo va a tratar de destruirnos, pero así como leímos recién, nosotros tenemos que confiar de que el Señor va a mandar a sus poderosos ángeles para que te cuiden y te fortalezcan. Quiero despedirme con vos con una oración. Querido Padre y buen Señor que moras en los cielos, quiero darte gracias porque así como tú cuidaste a tus discípulos, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, y tú los cuidaste con tus santos ángeles, y tú hiciste con ellos grandes cosas, Padre. Tú los cuidaste y tú protegiste tu palabra, tú los fortaleciste. Satanás no pudo destruir, Señor, tu mensaje. Gracias también porque tú cuidaste a Elena de White, Señor, cuando ella estuvo a punto de escribir El conflicto de los siglos. Tú enviaste ángeles para fortalecerla.
Pero también tú vas a cuidarnos y a protegernos, Padre Celestial, a pesar de los ataques, de los embates del enemigo. Nosotros tenemos que confiar plenamente de que tú nos vas a ayudar a predicar poderosamente tu palabra. Gracias por este momento de reflexión, de oración. Quiero pedirte que tú bendigas a mi hermano y a mi hermana, Padre Celestial, que nos están acompañando. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y que tengas un feliz sábado.